más grandes del mundo. Y el pez se muerde la cola porque precisamente Rockefeller forma parte de los Bilderberg desde los orígenes del club. Junto a su nombre, en ambos círculos figuran antiguos y nuevos directores de instituciones financieras. Cada vez son más los países de Europa que tienen representantes de sus gobiernos en el Club Bilderberg. Después del de Grecia y el de Italia, el Ejecutivo de España es el último que cuenta con al menos uno de sus miembros en el selecto grupo. María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular. Formará parte del nuevo gobierno que se constituirá en España tras las elecciones generales del pasado noviembre que ganó Mariano Rajoy. Junto a la reina de España, Cospedal ha sido una de las asiduas a las últimas reuniones secretas de los Bilderberg. Según estas especulaciones, España parece estar en el punto de mira del grupo. El secretario del Tesoro estadounidense Timothy Geithner, también vinculado con el exclusivo clan, expresaba recientemente a Rajoy su apoyo a las líneas de actuación económica que plantea para sacar al país de la crisis. ¿Era esto una aprobación pública de las medidas o un mero comentario dentro de la diplomacia política? El politólogo José Ignacio Torreblanca huye de las teorías conspiratorias y considera que la vinculación de esta nueva tanda de líderes europeos al Club Bilderberg es relativa. Esa afiliación puede ser causa de las políticas o también consecuencia. Podemos verla en los dos sentidos. Lo cierto es que los gobiernos conservadores dominan hoy, después de las elecciones en España, en la mayoría de los estados europeos, menos en un par de ellos, ¿no? Lo cual quiere decir que hay una mayoría social conservadora en Europa favorable a políticas pro mercado. Sea como sea, los mercados parecen marcar el rumbo del mundo, un mundo sumido en una de las peores crisis económicas de la historia, a los que algunos le ponen el sello de los Bilderberg. Bricio Segovia, RT, Madrid. No eres libre, ¿no? Pareciera que no fuéramos libres. Pareciera que se nos ha montado una gran telaraña mundial y no lo sabíamos, nos han estado mintiendo. Esto es lo escandaloso de que la realidad ya parece ficción. Esta es la realidad de lo que el hecho escandaloso de que esta realidad que estamos viviendo. Lo que pasa es que estamos aquí muy cómodos. ¿Qué vamos? Tú prendes el aire, prendes el televisor, te acuestas, te echas aire, coges el carro, vas, compraste, comiste, te lavaste, fuiste, hiciste y tal, y chévere, y te volvés, uno se vuelve a acostar. Chévere. ¿Y para qué más? Pues nos falta sarna para rascarnos. Y no lo sabemos, y nos quejamos. La mujer necesita un marido y lo pide a gritos. Y cuando lo encuentra, lo agobia. El marido a gritos, o un hombre a gritos buscando una mujer para compartir con ella. Y cuando ella llega, la agobia y la traiciona. Los chamos en el colegio están descontentos por el colegio. Y los carros que tengo ya no me gustan, quiero otros. La comida esa pues no me gusta, me voy a hacer un mercado de $1,5 million. A ver cuánto me va a costar todo eso hoy porque quiero ver comida exquisita. Voy y me lo compro. Coño, pero sigo como que me falta un hueco ahí, me falta algo. Hay algo que no está claro. Si te pones a despertar y mirar a tu alrededor la realidad que está sucediendo en el mundo, en Europa, en los países árabes, en los países africanos, la locura que hay, el sistema de... No es que, ay no, yo no quiero saber de eso, porque me voy a volver loco, o voy a meter la cabeza bajo la tierra como una avestruz y el cuento. Ya no puedes, ya nos alcanzó, la realidad ya nos alcanzó. La realidad nos alcanzó. Vamos rápidamente, Enrique, a poner aquí los motivos del hambre en el mundo. Enrique. No eres libre, lo tienes a la mano. Ahora, mételo, no eres libre a los queridas y a queridas hermanas y amigos del alma, hermanos humanos. Les dedico el video, no eres libre. Y a los más conspiranoicos, los motivos del hambre en el mundo. Pegados los dos y al regreso seguimos aquí el tiempo que nos permita el señor director. Vamos a ver pues. Siguiente reportaje. Van a escuchar a un hombre que repite cosas como esta. Ahora mismo la agricultura mundial podría alimentar a más de 12.000 millones de personas, el doble de la población del planeta. Y sin embargo, solo el pasado año murieron de hambre
36 millones. Quien recuerda lo mal repartida que está la riqueza se llama Jan Ziegler. Es el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, que no duda en señalar a los culpables de esta situación. Ziegler, a quien ha entrevistado Informe Semanal, denuncia la aparición de nuevos señores feudales que monopolizan los recursos. Grandes multinacionales, gobiernos y bancos que se mueven exclusivamente por las leyes del mercado, indiferentes ante la tragedia cotidiana de muchos rincones del planeta. Semanas atrás, el UNICEF lanzó la enésima voz de alarma sobre el hambre, denunciando que más de 8 millones de personas se encuentran gravemente amenazadas por la carencia de alimentos en Kenia y sus países vecinos. Poco después, la FAO denunció que otros 3 millones de hambrientos necesitan ayuda en Zimbabue. Las hambrunas se repiten año tras año en el empobrecido continente africano. En 2005 le tocó a Níger, como antes a Sudán, Etiopía o Somalia. Pero hay muchos otros países donde la desnutrición afecta a gran parte de la población. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación traza un panorama desolador. Más de 800 millones de personas sufren las consecuencias del hambre y otros 2.000 millones padecen déficit alimentario crónico. Así no es de extrañar el tono radical que emplea Jan Ziegler, relator de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre el derecho a la alimentación, cuyos informes constituyen actas de acusación sobre la injusta distribución mundial de la riqueza como base del sistema económico internacional. La tragedia que se está gestando ahora mismo en Somalia, en Kenia, en Etiopía Oriental, no es sino la imagen de la matanza cotidiana que atenaza a millones de seres humanos por todo el mundo, en Asia, en América Latina, en África, en el Caribe y en otros lugares del mundo. Cada día, 100.000 personas mueren de hambre o por sus consecuencias inmediatas. Cada 5 segundos, el pasado año, murió de hambre un niño de menos de 10 años. Y 856 millones de personas, 1 de cada 6 habitantes del planeta, viven grave y permanentemente desnutridas. Sin embargo, el propio Informe Mundial sobre Alimentos de la FAO, que nos facilita esas cifras sin que nadie las cuestione, asegura que la agricultura mundial, con el actual desarrollo de su fuerza de producción, podría alimentar sin problemas, es decir, con 2.700 calorías por día y adulto, a 12.000 millones de seres humanos, es decir, prácticamente el doble de la humanidad. En otras palabras, no hay fatalidad alguna. Un niño que muere de hambre es asesinado. El orden del mundo, tal como está en la actualidad, no solo es mortífero, sino también absurdo, ya que mata sin necesidad. En Níger, el 25%, una cuarta parte de los niños menores de 5 años están grave y permanentemente desnutridos. Miles y miles de niños nigerinos mueren. Nadie puede decir que no lo sepa gracias a la televisión y a la prensa. El mundo está unificado en la información. Pero al mismo tiempo, existen ideologías mentirosas, pero muy poderosas, como por ejemplo el neoliberalismo. Hoy en día, el neoliberalismo supone la legitimación del gran capital financiero internacional y, desgraciadamente, de muchos gobiernos poderosos del mundo. El neoliberalismo pretende que la economía funciona según unas leyes naturales. Hay una mano invisible, que es el mercado mundial. No se puede hacer nada en contra de esa mano invisible. Y se afirma que las leyes de la economía son leyes como las de astronomía, leyes naturales que no se pueden cambiar. Según eso, hay pueblos enteros que no son productivos, que quedan excluidos de la historia y mueren.
¿Cómo se establece el precio de los alimentos en el mundo? Lo fija el Commodities Stock Exchange de Chicago, la bolsa de las materias primas agrícolas de Chicago, conforme a las técnicas bursátiles, según los criterios del capitalismo financiero de la bolsa, con contratos a término, con especulaciones, etc. Hay 7 grandes bancos que prácticamente dominan el comercio mundial del trigo, de los cereales, del arroz, de los alimentos del mundo. Pero lo repito, 37 países dependen todos los años de compras suplementarias en los mercados mundiales para alimentar a su población entre el fin de las existencias de la cosecha anterior y la llegada de la nueva cosecha. La gente muere de hambre por culpa de las cotizaciones bursátiles. Por eso los precios de la alimentación deberían negociarse contractualmente entre los estados. Es indispensable romper el sistema de la bolsa. La bolsa no puede fijar el precio de los alimentos. Los alimentos no son una mercancía como cualquier otra. Un saco de arroz no es una mercancía como un coche, como un mueble, como cualquier otro bien producido por los hombres, ya que los alimentos garantizan la supervivencia de los seres humanos. El pasado año, las 500 sociedades transcontinentales privadas más importantes del mundo controlaron el 54% del Producto Mundial Bruto. Es decir, de todas las riquezas, capitales, mercancías, servicios, patentes, etc., producidas en el mundo durante el año. Eso supone una refeudalización del planeta, un monopolio sobre las inmensas riquezas que existen en este planeta. Porque hay que seguir repitiéndolo. El año pasado, 36 millones de personas murieron de hambre o debido a sus consecuencias inmediatas en un planeta que rebosa de riquezas. Ello a causa de la monopolización extrema de esas riquezas por parte de sociedades privadas multinacionales que tienen como única estrategia el máximo beneficio, que no tienen ninguna estrategia de responsabilidad social, de redistribución, porque ese no es su problema. Y que son mucho más poderosas que la mayoría de los estados. Estos nuevos señores feudales son los primeros responsables de la destrucción masiva de millones y millones de seres humanos por culpa del hambre, de la desnutrición, del agua contaminada y de las epidemias. En un mundo en el que sobra la riqueza, en el que un capital financiero increíblemente poderoso realiza maravillas como los rascacielos o el viaje a la luna, tendríamos que disponer de los medios financieros para poder irrigar Níger. Bajo el suelo de Níger, bajo los países del Sahel y del Sáhara, se encuentra el mayor mar de agua dulce del mundo y a no demasiada profundidad. Así, el Banco Mundial, voy a dar un único ejemplo, el Banco Mundial tiene, desde hace 12 años, un proyecto para irrigar 430.000 hectáreas en Níger, que es un país inmenso de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Y si esas 430.000 hectáreas estuvieran... Tengo que interrumpir por el tiempo que queda. Eso ha sido creado ex profeso, intencionalmente, a propósito, por esta sarta de gente malvada que domina el mundo. Entonces por eso digo, un hombre como Chávez impide, nos ha blindado. ¿Qué tal esos pueblos hambrientos? Situaciones como esas se multipliquen por toda Europa y comience esto por una serie de razones que parece ya evidente que se cierne sobre la humanidad. ¿Qué tal si mientras eso se multiplica en países latinos centroamericanos que siguieron el modelo neoliberal, el derrumbe que viene de la economía de este año? ¿Ustedes quieren escuchar algo que... Tengo un amigo que dice que me pongo a rascar la cabeza y todo por lo que dijo, que yo asusto, dice,
echándome broma, ¿no? No, coño, asusta. Oye, pero ¿y cómo quieres que te lo cuente? Si está pasando. Está próximo un derrumbe. Si ustedes se acuerdan, en 2008, el derrumbe de la economía, aquello que provocó que nosotros salimos airosos y no estamos viviendo las de San Quintín que vive Chile, la Chile de Piñera, restringiendo y quitando derechos, reivindicaciones de estudiantes y todo lo que está pasando por todos esos países que han adoptado el sistema del Fondo Monetario, del Banco Mundial, el control de Bilderberg, imponiendo en el mundo su modelo, contra el que ALBA, Otro Mundo es Posible, CELAR, Proyecto Nacional Simón Bolívar o Plan Nacional Simón Bolívar, líderes como los que han tenido que ir surgiendo porque han surgido. No les dije al principio del programa que yo sospechaba que este hombre ha sido la creación de ellos y se despertó un buen día y se dio cuenta de que estaba en el lugar indicado, a la hora indicada porque si no, en la creación de Dios, nada sucede si no debía suceder. Sucedió. Por dharma o karma, tenía que estar ahí todo lo que usted está viviendo, para bien o para mal. Bien de muchos y malo karma para pocos. Porque si no, entonces lo que yo trato de decir aquí es, ¿qué tal si este defecto Somalia, el Cuerno de África? Saludos, Edwin Gutiérrez. La voy a leer el mensajito. ¿Qué tal si esa situación del Cuerno de África, declarada por estos hipócritas de la FAO, adscrito a la ONU, unos hipócritas del Carrizo, la hambruna, alarmados por la hambruna, y decretamos, a la hambruna le hace falta que ellos decreten hambruna para que ésta exista? Ve tú la dicotomía, eso es un razonamiento pobre, para mentes poco lentas, diría. Entonces hay que despertar para que estas mentiras no nos agarren distraídos. Entonces, guerra avisa no mata soldados. Bilderberg viene por nosotros y van a derrumbar la economía mundial para así seguir desarmando la capacidad de respuesta de los gobiernos para que, de acuerdo a sus planes y sus estrategias inmediatas, este eje transversal que atraviesa este proyecto de Chávez, o sea, si te agarran de prevenido y no tienes un eje donde sostener esta estructura, potencialmente un poder importante en el mundo, junto a BRICS y otro grupo, si no estás preparado para esta técnica de derrumbar la economía que está ahorita en marcha, derrumban todo de un solo sopetón y entran los países y el mundo entero en crisis, porque todo, señores, la inflación se encarece, los suicidios colectivos en masa, desastre, vayan a verse el espejo en Europa. Entonces yo diría que para seguir entendiendo esto, necesitamos ver cómo se está comportando, porque les está saliendo al ruedo a ese poder omnímodo, a ese 1%, como lo llaman, frente al 99%, porque ahí surgió esta expresión que la uso en inglés por los Occupy de Wall Street, los indignados protestantes de Estados Unidos, que usan la expresión de que otro mundo es posible, siguiendo modelos como estos, de que hay 99% que estamos siendo pisoteados y ninguneados. ¿Tienes el video? Despierta, ¿cómo es la cosa? No eres libre. ¿Lo tienes? Nos vamos a despedir con eso. Pero primero vamos a ver rápidamente Bilderberg 2000 y cómo confrontan ahora al fundador de CNN. ¿Qué está pasando con el despertar de la conciencia de la gente sabiendo que Bilderberg existe? Aquí usted no sabía nada porque estamos aquí muy, como les dije, muy cómodos echándonos aire, nos falta sarna para rascar, nos estamos todos chéveres. Pero esta gente, lo que está pasando en el mundo y lo que va a pasar alrededor de todo el planeta, comienza en algún sitio. ¿Cómo quiere que te lo diga? Todo comienza en un lugar. Los de Chicago, ¿cómo se llaman? Los mártires, gracias Enrique. Los mártires de Chicago comenzó en Chicago. O sea, surgió el día del 1 de mayo. Que por cierto eso fue manipulado para celebrar el 1 de mayo, el día de la fundación del club Los Illuminati. Y nos han hecho creer que esa celebración que hacemos cada año
por nuestra reivindicación de derechos de los chicos de Chicago, de los mártires, para que mientras todo el planeta está celebrando en esa orgía de celebración por el Día del Trabajador, la rumba y la vaina, ellos hacen su ritual del club de los Illuminati. Así es el cuento, investigue y profundice antes que criticarlo. Yo quería poner rápidamente cómo reaccionan ahora las sociedades, los pueblos, cómo estamos reaccionando. Por eso estoy aquí hablando de esta manera, por eso nos hemos preocupado poner esto aquí abajo, pon eso aquí de YouTube. Por eso es que hemos querido y nos hemos preocupado en cultivar la información para transmitirla. Abajo YouTube, la dirección, Enrique, por favor, para ver si ellos lo anotan, porque vamos a ver el video inmediatamente. Pero tú me avisas y no le pares entonces. Ya ellos saben dónde rápidamente, dale con ese video, cómo confrontan a la gente de CNN. Porque yo le digo en Uruta Picha, camaradas, en Uruta Picha, mosca o pelado. ¿Por qué les digo eso? Porque lo que diga Patricia Jarniot y ese grupo de esa pareja de moderadores y locutores y periodistas que tiene CNN, eso es como decirles a ustedes, el jefe de campaña de propaganda, Goebbels de Adolfo Hitler. Eso que hacen en CNN lo ideó el jefe de campaña de Adolfo Hitler. El nazismo sigue vivo. El nazismo está integrado, nazismo, Illuminati, Bilderberg, Comisión Trilateral, las relaciones exteriores de Estados Unidos, Fondo Monetario, Banco Mundial, eso está ahí. Gobiernos contestatarios, quizá no tan cómplices como el chino, sospecho en ocasiones. Sospecho. La economía de Estados Unidos la tiene de China, las deudas. Entonces no entiendo qué pasa con esta gente. Pero bueno, vamos a ver cómo confrontan a CNN hoy en día, a los pueblos. Inmediatamente metes Bilderberg 2012, las protestas, y luego para despedirnos volvemos. I was wondering if you think it's a good idea to reduce 90% of the population because we are being overpopulated by a lot of... 90%. 80? Prince Philip said 80, sir. I go with 85. I think 2 billion is about right. Right, me too. Thank you. Exactly. One-child policy. Ted, can you speak about your population control, saying you wanted to reduce the population to 95% extermination? You said you want a one-child policy, but you have 5 kids. It doesn't make any sense. The youngest one is 40 years old. All right, but understand. And the world population then was 3 million. But that's what the Nazis did with eugenics, sir. They wanted to destroy humanity. Pay detail. You don't got to tell you. I'm not even doing nothing wrong. Can you tell me what I did wrong? You don't have permission here. Yes, I do. I'm a legitimate person. I'm on the list, so I'm not even doing nothing illegal. You talk to the management. All right. Ted Turner, you're an enemy of humanity, and your Nazi-like policies won't be tolerated. I don't want to give you any trouble. I'm just trying to ask my questions, and that's what I'm trying to do. I'm leaving, okay? Don't worry about that. Why do you want to destroy humanity, sir? You're an enemy of humanity. Why do you support eugenics? The Nazis support eugenics too. I'm on a public sidewalk, and you cannot touch me. No, this is a public sidewalk. Get it. I'm just talking to him. I got to step to the back. So what'd you do at the Bilderberg Group? That's where you decided your eugenics policy? Why do you support the population, Ted? Is it when the Bilderberg? Just like the Nazis did, exterminated the Jews with eugenics. You're doing the same thing nowadays, trying to exterminate the normal people. Is 80% depopulation enough? Is 80% enough? 90%? And who's going to decide who lives and dies? Be ashamed of yourself. You are not our leader. National sovereignty will prevail, and we will not have a new world order. We won't have a one world government. The elite won't be in charge because the people and national sovereignty will always prevail, sir. Eugenics is no laughing matter, sir. Depopulation is no laughing matter. Your silence shows complicity, sir. Ted, who's going to decide who lives and dies over your eugenics population program? You're no better than a Nazi. In 1996, you were quoted as saying that the world should be reduced by 95% ideally. World population.